Saludos y grandes bendiciones para todos mis hermanos y mis hermanas de este canal. Les habla Natanael Baloyes y me alegra mucho poder compartirles el mensaje que hoy el Señor ha puesto en mi corazón que les comparta. Para mí es una gran bendición este mensaje y espero que para ustedes también lo sea. Vamos a hablar acerca de la ira y vamos a estar reflexionando en varios tópicos sobre la ira. Vamos a orar para que el Señor dirija este mensaje. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra, gracias porque siempre nos hablas directo al corazón. Gracias porque tú nos alimentas con el maná del cielo y nos ayudas a comprender el mensaje que nos envías. Bendice a cada persona que anhela sinceramente obedecerte y andar en tus caminos. Gracias por escuchar esta oración. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Airaos, pero no pequéis. La ira humana, mal administrada y mal motivada, es un fuerte tóxico. Destruye nuestro estado de ánimo. Destruye también la armonía que Dios pone en nuestro corazón cuando hemos recibido su palabra. Sin embargo, si le damos espacio a la ira, esta ira destruye la armonía y la paz que la palabra de Dios nos brinda. La ira arruina muchos vínculos, nuestras relaciones más valiosas. Además de eso, envenena el torrente sanguíneo, afecta nuestros órganos vitales, agobia nuestros pensamientos y se convierte en una terrible arma en contra de nuestro prójimo. La ira del hombre es fundamental y drásticamente diferente a la ira de Dios. La ira del hombre está motivada o surge generalmente a causa de nuestro orgullo herido, nuestro egoísmo ofendido, o porque alguien atenta contra nuestra integridad, o porque alguien habla mal de nosotros a nuestras espaldas. En todos estos casos, la ira, aunque natural, no es benéfica y tampoco inocente. Por otro lado, la ira de Dios se manifiesta, se origina y es movida o motivada por causa del pecado. El pecado ofende profundamente al Señor, porque el pecado destruye su más linda creación o la creación que Él más ama, a sus hijos. Alguien o algunos pastores dicen que Dios no tiene ira, que los que estamos airados somos los seres humanos. Y yo quiero diferir en parte con respecto a esa afirmación. Dios sí tiene ira, pero nunca contra sus hijos, sino contra el pecado. Dios está airado contra el pecado y la Biblia nos habla de la ira de Dios en muchos pasajes. La ira de Dios no es un tema impopular en la Biblia, es un tema grandemente popular en la palabra de Dios, es decir, lo menciona mucho. La Biblia nos habla claramente que a Dios le produce ira el pecado. Dios está lleno de ira contra la maldad, contra la injusticia, pero no contra el pecador. Dios ama al pecador aunque odia el pecado. La ira de Dios no es inspirada por el egoísmo, el capricho o el orgullo herido, porque Dios no es hombre para perder la paciencia, ni hijo de hombre para enojarse por cosas sin trascendencia. La ira de Dios es santa, es justa y es buena. Nunca se expresa contra la criatura en sí, sino contra el pecado en realidad. Pero cuando la ira de Dios se derrama sobre alguna criatura, es porque ella se ha fundido con el pecado. Es decir, la criatura no quiere renunciar al pecado y por ello sufre las consecuencias de sus actos. Podemos clasificar la ira de Dios de dos formas, directa e indirecta. La ira indirecta de Dios se manifiesta cuando el pecador comete pecado y recoge las consecuencias de sus actos. Pero la ira directa de Dios se manifiesta cuando el Señor ejecuta su juicio sobre el pecado y el pecador no quiere separarse del pecado mismo. Por ejemplo, en el diluvio se manifestó la ira directa de Dios sobre seres humanos que Él amaba, pero que no querían separarse del pecado. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra se manifestó la ira directa de Dios cuando el Señor manifiesta su juicio en contra de la maldad,
pero los pecadores no quieren escuchar el llamado al arrepentimiento y por ello se funden en el pecado. Así que ira indirecta o ira directa, en las dos formas el Señor participa, porque es el Señor el que ha determinado que el pecador recoja de aquello que ha sembrado. Y es el Señor el que ha determinado que tiene que haber un justo juicio en contra de la maldad, en contra del pecado y en contra de los seres que no se quieren separar del pecado. Ahora analicemos otro tópico. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Quiero compartirles lo que dice el comentario bíblico adventista sobre este pasaje: airaos, pero no pequéis, que muchos hemos malinterpretado. Se han dado varias explicaciones para evitar las implicaciones negativas que podría tener la orden a airarse, pero ninguna de ellas es satisfactoria. La explicación más sencilla parece ser la de considerar que la ira de la cual se habla en este pasaje es una justa indignación. El cristiano que no se indigna frente a las injusticias y los extravíos voluntarios puede ser también insensible ante algunas otras situaciones que deberían incumbirle o que deberían afectarlo, porque él debe manifestar la justicia de Dios en su vida. El papel más importante de una justa indignación es estimular a los hombres en su batalla contra el pecado. Jesús nunca se airó debido a alguna ofensa personal, pero sí ante sutiles desafíos lanzados contra Dios e injusticias cometidas contra seres humanos. La ira es justificable cuando se dirige contra la conducta equivocada, pero sin ninguna animosidad contra el culpable. Ser capaz de separar estos dos elementos es un triunfo magnífico en la vida del cristiano. En el griego claramente se indica en este versículo que estamos frente a una orden, es decir, Dios está mandando a sus hijos que se airen, pero que no pequen. Se da esta advertencia para evitar que una ira justificable produzca reacciones de resentimiento personal, venganza y pérdida de dominio propio. Se ha comentado con razón que a veces hacemos bien en airarnos, pero que en muchas ocasiones hemos confundido esas veces. Miren, hermanos, la ira de Dios se manifiesta contra el pecado. ¿Y saben cuál es la mayor manifestación de la ira de Dios? Es la cruz del Calvario. Allí la ira de Dios se manifestó plena y claramente en contra del pecado. ¿Pero con qué objetivo? Siempre que Dios manifiesta su ira contra el pecado, tiene el objetivo supremo de salvar al pecador, demostrar que solo hay un camino, y ese es Cristo. Demostrar que el amor prevalece por encima del pecado, que el pecado no puede prevalecer por encima del amor, porque el representante del pecado, que es el diablo, no tiene más poder que el representante del amor, que es el Padre Celestial. Así que cuando el apóstol Pablo nos dice: airaos pero no pequéis, no nos está mandando a perder los estribos, a manifestar nuestra impaciencia. Tampoco nos está mandando a experimentar la ira por dentro y aguantarnos. Algunos piensan así: cuando yo me lleno de ira pero me aguanto y no digo nada, entonces no pequé. Resulta, hermanos, que el pecado no es solamente un acto. El pecado también es un pensamiento, también es un sentimiento que uno muy bien puede aparentar no tener. Pero la hipocresía, por ejemplo, manifiesta una sonrisa cuando por dentro está carcomiéndose de la rabia, de la envidia o de la ira. Y aunque no la manifiestes, la hipocresía, aunque no se deje ver por el ser humano, Dios sí ve la hipocresía. Así que la impaciencia sentida, aunque no la manifiestes, también es pecado. Claro, si esta impaciencia está en nuestro corazón por una razón egoísta o una razón carnal. ¿Cuándo se cumple el verso de airaos pero no pequéis? Es cuando nosotros nos llenamos de ira porque el nombre de Dios ha sido vituperado. Y escucha bien, cuando hay ira
producto de que la injusticia se ha manifestado, tu ira nunca se va a manifestar contra el pecador. Tu ira siempre va a estar encaminada a salvar a ese pecador que está ejecutando la mala acción. La ira genuina, la ira de la que habla el pasaje que estamos estudiando hoy, no es la impaciencia, no es ni siquiera el celo egoísta de un religioso. Es la ira que odia el pecado pero ama profundamente al pecador. Se llena de ira contra la injusticia, pero quiere salvar a aquel que está practicando la injusticia. Por ejemplo, cuando escuchamos una noticia de un hombre muy malo que se aprovecha de la inocencia de un bebé y violenta al bebé, nosotros no decimos, Señor, que le caiga todo el peso de la ley a ese monstruo, sino que si nos llenamos de ira como Dios quiere, vamos a decirle a Dios, perdona a ese violador, ten misericordia del bebé, y Señor, perdóname a mí todas las veces que quizás en un menor nivel también he violentado a otras personas. No tomamos el puesto del juez, sino que tomamos el puesto del intercesor. Oramos para que el pecador se arrepienta, para que la misericordia de Dios alcance al pecador. Esa es la verdadera ira. La ira justificable, la ira que se produce porque Dios mora en nosotros y amamos al pecador, aunque odiemos el pecado. Hermano y hermana, el Señor quiere que cada día nosotros manifestemos la ira santa, porque la ira santa es la que nos va a mover a predicar la verdad, la que nos va a mover a salvar a los injustos, a amar a los injustos, a amar a los vanidosos, a los orgullosos, a amar aún a aquellos que nos hacen el mal o que hablan mal de nosotros. Esa es la ira santa, la que despierta en nosotros el fruto del Espíritu, el amor, en función de salvar al pecador. Las otras iras que están allí en nuestro corazón y en nuestra mente porque nos sentimos ofendidos en nuestros egos o porque tocan una parte sensible de nuestros sentimientos, son naturales y Dios no te va a culpar por sentirlas, pero sí hay un efecto nocivo en nuestro organismo, pero también en nuestra mente si acariciamos esas iras o esas impaciencias o ese mal genio. Aunque no lo manifestemos, si lo guardamos y no lo expresamos, también nos va a afectar espiritualmente y físicamente, porque físicamente nuestro cuerpo también reacciona ante las malas sensaciones o los malos estados de ánimo, las iras, las impaciencias o el mal genio. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos dé un corazón nuevo, una mente nueva, que no se ofenda fácilmente, que cuando vengan las ofensas podamos verlas a través de los ojos de Jesús y decir, ese hermano, esa hermana me quiso ofender, pero quién sabe cuántos problemas tendrá, cuántas dificultades estará experimentando y por eso está irritada y por eso me persigue. Yo la amo, yo lo amo y la voy a perdonar. No voy a permitir en el nombre de Jesús que la impaciencia, la ira o el mal genio llenen mi vida. Rechazo todo eso y acepto la gracia de Cristo. La ira que todo cristiano no solo puede experimentar, sino que debe hacerlo, es la ira santa, aquella que se levanta en contra del pecado, que se indigna por lo horrible de la maldad y la injusticia. Siempre que se manifiesta la ira verdadera, ésta se pone claramente en contra del pecado, pero nítidamente a favor del pecador. Seremos capaces de odiar el pecado, pero amando a aquel que está esclavizado por el pecado, cuando Cristo Jesús reine en nuestros corazones. Cuando Moisés descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en sus manos, escuchó los clamores del pueblo y al acercarse contempló el ídolo y la multitud rebelde. Abrumado de horror e indignación, porque Dios había sido deshonrado y aquel pueblo había quebrantado su solemne pacto con él, arrojó las 2 tablas de piedra sobre la tierra y las rompió al pie del monte. Aunque su amor por Israel era tan grande que estaba dispuesto a deponer su propia vida por ellos,
Sin embargo, su celo por la gloria de Dios lo enojó, y ese enojo halló expresión en ese acto de tan terrible significado. Dios no lo reconvino. El haber roto las tablas de piedra era solo una representación del hecho de que Israel había quebrantado el pacto que tan recientemente había hecho con Dios. El hecho de romper las tablas de piedra se refiere a la justa indignación contra el pecado que surge del celo por la gloria de Dios y no al enojo promovido por la ambición del amor propio herido. Airaos y no pequéis. Tal fue el enojo de Moisés. Testimonios para los ministros, capítulo: El que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero los que por cualquier supuesta provocación se sienten libres para ceder a la ira o al resentimiento, están abriendo el corazón a Satanás. La amargura y la animosidad deben ser desterradas del alma si queremos estar en armonía con el cielo. Deseado de todas las gentes, página 277. Es cierto que hay una justa indignación aún en los seguidores de Cristo, cuando vemos que Dios es deshonrado y su servicio puesto en oprobio, cuando vemos al inocente oprimido. Una justa indignación conmueve el alma. Un enojo tal, nacido de una moral sensible, no es pecado. Deseado de todas las gentes, página 277. Ahora permíteme leerte un pasaje del Espíritu de Profecía cuando habla de la justa indignación de Cristo. La indignación de Cristo iba dirigida contra la hipocresía, los groseros pecados por los cuales los hombres destruían su alma, engañaban a la gente y deshonraban a Dios. En el raciocinio especioso y seductor de los sacerdotes y gobernantes, Él discernió la obra de los agentes satánicos. Aguda y escudriñadora había sido su denuncia del pecado, pero no habló palabras de represalia. Sentía una santa ira contra el príncipe de las tinieblas, pero no manifestó irritación. Así también el cristiano que vive en armonía con Dios y posee los suaves atributos del amor y la misericordia, sentirá una justa indignación contra el pecado, pero la pasión no lo incitará a vilipendiar a los que lo vilipendien, aún al hacer frente a aquellos que, movidos por un poder infernal, sostienen la mentira. Conservará en Cristo la serenidad y el dominio propio. Deseado de todas las gentes, página 572. Muchos miran las cosas desde un lado oscuro, magnifican supuestos agravios, alimentan su ira y se llenan de sentimientos de venganza y de odio, cuando en verdad no hay causa real para abrigar esos sentimientos. Resistan esos sentimientos y experimentarán un gran cambio en su relación con sus semejantes. Hermano y hermana, la Biblia dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Cada vez que la Biblia habla de la ira vengativa, de la ira llena de odio, de la ira llena de animosidad, de venganza y de amargura, se refiere al dragón, a la serpiente antigua, se refiere a Caín, se refiere a todas aquellas personas que se han dejado guiar por el diablo. Dios no quiere que nosotros participemos de la ira carnal. Dios sí quiere que participemos de la ira santa, de la ira justa, de la ira perfecta y buena, que tiene como centro el amor, porque como Dios es amor, aún su ira es amor. No hay nada que Dios haga, que Dios piense, que Dios hable, que no tenga como centro su amor, porque Dios es amor. Y los cristianos que conocen a Dios y que viven en Dios, aun cuando manifiestan ira, no la van a manifestar contra sus hermanos, contra sus semejantes, no los van a herir, no los van a maltratar, no van a guardar rencores, no van a guardar resentimientos y siempre van a actuar para reprender al pecado y al pecador
con el fin de mostrarle al pecador el amor de Dios. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Muchas gracias por abrir el video, por escucharlo hasta el final. De paso, si lo escuchaste hasta el final, déjanos en los comentarios que estuviste hasta el final. También dinos desde qué perspectiva ves este tema y vamos a respetar tu punto de vista, y sabemos que tú también respetas el punto de vista expresado en este video. Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre Celestial, perdón por todas las veces que nos hemos enojado a causa de nuestro egoísmo, a causa de nuestra vanidad, a causa de que nos han herido en nuestro ego. Perdónanos, oh Dios, todas las impaciencias, todo el mal genio que hemos manifestado. Transforma nuestra mente, nuestro corazón, nuestra naturaleza, para que podamos ser hombres y mujeres mansos y humildes como Cristo Jesús. Y de la única manera que manifestemos ira sea cuando estemos amando al pecador, porque te amamos a ti, pero odiamos el pecado. Gracias por escuchar esta oración y por bendecirnos con toda bendición espiritual en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bendiciones, hermano y hermana. Maranata, Cristo viene pronto.